¿Qué tal, queridos amigos? Les doy la bienvenida a una temporada más, la última, la tercera y la última, en la que hablamos sobre metodología de la investigación de la mano de nuestro libro de Arístides Horna. En esta ocasión vamos a empezar con una serie de 3 videos llamados producción de datos. Vamos a concentrarnos en la teoría de muestreo, el tema de confiabilidad y validez y el tema de errores en el uso de instrumentos. Este primer video lo vamos a concentrar en el tema del muestreo, o como a mí me gusta llamarlo, teoría de muestreo. El autor llama esto la selección de fuentes de datos. Entonces leo el primer párrafo que vamos a empezar a discutir el día de hoy. Dice: la producción de datos atraviesa por 3 etapas entrelazadas: la selección de la fuente de datos, la calidad de la instrumentación y la calidad de los análisis de datos. Nosotros vamos a trabajar el muestreo, fiabilidad y validez y errores en la instrumentación. No tanto el análisis de datos, porque eso lo vamos a ver después. Empecemos entonces en el tema del muestreo. El muestreo es una teoría o un conjunto de ideas bastante denso, y por eso en pregrado no se le da mucho tiempo, no se estudia a profundidad, precisamente porque se necesita bastante desarrollo de contenidos. Entonces se prioriza, por ejemplo, el uso de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, pruebas estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces el muestreo como que queda reducido a la elección de una de 4 fórmulas. Generalmente está el criterio de finito, infinito y esos temas que para pregrado está muy bien. Yo no lo juzgo, creo que podría ser mejor, pero está bien. Pero para maestría me parece que está mal. Y para doctorado mucho, mucho menos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llevé en la maestría nos enseñaron ese tema. N es igual a z cuadrado p por q entre error al cuadrado. Hasta ahora me acuerdo. Es la fórmula para muestrear cuando se tiene una población infinita y cuando el parámetro que se quiere describir es una proporción. Entonces esa fórmula se ha utilizado y se utiliza y se utilizará desgraciadamente con mucha frecuencia, pero de una manera inadecuada. No se está haciendo un buen uso de las fórmulas, porque esa fórmula y la otra que igual es z cuadrado, desviación estándar entre error al cuadrado para medias, se utiliza exclusivamente, o debería utilizarse exclusivamente, para estudios descriptivos, no así para estudios correlacionales, explicativos, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a reflexionar sobre esto y quiero contarles algunas cosas que he encontrado en este libro. Y dice así: el uso del muestreo en una investigación es variable. Totalmente de acuerdo, y ahora les explicaré por qué. No siempre es obligatoria ni necesaria. Cuando yo leí por primera vez esto dije, a ver, vamos a ver cuál es su argumentación. Y dice: su uso depende de diversos criterios, siendo la pertinencia o representatividad el principal de ellos. Realizar un muestreo por sí, sin ningún tipo de justificación, es tan irracional como dejar de usarlo, o usar alguno de sus tipos sin explicar su relación con el diseño general. Pues aquí hay 3 formas en las cuales el muestreo está mal hecho. Primera forma: realizar un muestreo sin justificación. Es lo que yo veo comúnmente y lo que pasa más en las tesis. Viene un tesista y te dice: tengo una muestra de 500 personas. Muy bien, la pregunta es ¿por qué 500? Entonces no hay una justificación adecuada de por qué 500. No está mal que sea 500, está muy bien porque es bastante, pero ¿por qué 500? ¿O por qué 100? ¿O por qué 10? Algunos dicen, yo recuerdo que alguien decía que un criterio para el muestreo es la raíz cuadrada de la población. No. Alguien dirá, hay un mínimo, por ejemplo, el mínimo para una población, etcétera, el mínimo de muestras será 50. Tampoco. No es un criterio metodológicamente sólido. Al final les diré cuáles son los criterios. Luego dice,
Dejar de usarlo, claro. Dejar de usar un muestreo en tu tesis también es inadecuado. Y usar alguno de sus tipos sin explicar la relación con el diseño también está mal. Por ejemplo, no puedo utilizar el muestreo probabilístico en un estudio cualitativo. No tiene relación uno con otro. Entonces a eso se refiere. Debe haber una relación del muestreo con el diseño general de investigación. Perfecto, entonces sigamos. Dice, la conveniencia de realizar un muestreo depende. Y aquí aclara la idea de que al inicio nos parecía un poco confusa. La conveniencia de realizar un muestreo depende de los objetivos del estudio, de la naturaleza y del tamaño de la población y de los recursos disponibles. Por ejemplo, cuando se trabajan con estudios correlacionales, existen fórmulas para trabajar con estudios correlacionales, o más aún, cuando se está estudiando comparación de correlaciones, supongamos, estoy haciendo una correlación en dos poblaciones o en dos unidades de muestra, no necesito conocer el tamaño de la población, no hay necesidad. ¿Es necesario conocer la naturaleza de la población? Definitivamente sí. Depende de mis objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo describir una población, correlacionar una población, asociar variables, correlacionar variables, hacer un estudio de cohortes, hacer un estudio preexperimental, cuasi experimental. No, cada tipo de estudio tiene su forma específica y su fórmula de obtener la muestra. Y por lo tanto, cada tipo tiene parámetros distintos. Algunos, por ejemplo, utilizan la K, que es el alfa de la significancia, el nivel de confianza, con el beta, que es el poder. Que eso no aparece, por ejemplo, en las fórmulas clásicas del Z cuadrado y todo lo demás. Eso, me parece muy acertado. Y él dice, si la investigación es de naturaleza cualitativa, el muestreo será distinto si es cuantitativa, evidentemente. Da algunos ejemplos, dice, para un estudio etnográfico se hace un muestreo por saturación y cuotas. Excelente. Ojo, si en el mundo cuantitativo existen por lo menos unas 15 fórmulas para muestrear, en el mundo cualitativo también no hay tantas, pero sí hay muchas, hay distintas formas. El método de muestreo por saturación es uno de los más comunes y más utilizados, pero los expertos en teorías de muestreo cualitativas ya están haciendo críticas a este tipo de muestreo por saturación. Cosas más avanzadas para investigaciones cualitativas. Cuando se hace un estudio cualitativo histórico, por ejemplo, el autor dice que se hace un muestreo intencional. De acuerdo. Cuando se hace un muestreo descriptivo comparativo, el autor recomienda hacer un muestreo probabilístico. Cuando se hace experimentos, se hace un muestreo por asignación. Y está muy bien, tiene mucha razón en esta recomendación. Luego dice, aparte de la pertinencia, existen otros criterios para valorar la calidad del muestreo. Ojo, no solo es la pertinencia, que podemos llamarle el primer criterio. También está el tamaño, la representatividad y los recursos. Claro, puede ser que tu muestra salga 80, pero no tengas los recursos disponibles para alcanzar esos 80. En cuanto al tamaño, existe una regla general que consiste en utilizar una muestra tan grande como sea posible. Eso estoy totalmente de acuerdo. Mientras más grande sea tu muestra, sobre todo en estudios cuantitativos, mucho mejor. Y eso por varias razones. Una de las razones por las cuales es mejor es porque a mayor cantidad de tamaño, la teoría del límite central en estadística nos ayuda y hace que nuestras variables, o mejor dicho, la distribución de nuestras variables tenga una distribución normal. En términos más sencillos, mientras más grande es el tamaño de muestra, las pruebas que vamos a utilizar van a ser las más óptimas, más directas. Luego dice, ahora, ojo, ¿es ideal tener muestras grandes? Sí. Pero, dice,
Si la muestra es más pequeña, más grande será el error. Está de acuerdo. A menor tamaño, mayor error. En cambio, cuando es más grande la muestra, el error es más pequeño. El error de estimación. Ahora dice aquí una aclaración. Pero las muestras grandes no siempre son razonables. En algunos casos tienden a ocultar efectos importantes entre variables y además desestabilizan a los estimadores de significancia. Claro, una cosa es que anhelemos o procuremos que la muestra sea grande, pero tampoco tiene que ser demasiado grande. Por eso están las fórmulas, por eso es importante. No puede alguien decir, mira, mi muestra es de 200. Muy bien, pero ¿qué es 200? ¿Es grande o es pequeña? Y es grande o pequeña en relación a qué criterios. Eso es importante a la hora de muestrear. Dice el autor, muchas tesis usan fórmulas estadísticas para calcular el tamaño de sus muestras. Sí. Sin embargo, y esto lo voy a leer, y es más, lo voy a pasar, les voy a mostrar. Dice, sin embargo, las fórmulas varían según la naturaleza de la población. Sí, y aquí está, miren. Aquí está. Esto me parece esencial. Ahí está. Las fórmulas varían según la naturaleza de la población. Yo diría incluso, no solo según la naturaleza de la población, sino según la naturaleza del estudio. Como les comentaba al inicio, no es lo mismo muestrar un estudio correlacional que uno descriptivo. Dice, en general, si se desconoce el tamaño de la población, las fórmulas de muestreo indicarán un tamaño alrededor de 350 unidades. Claro, eso es cuando queremos hacer un estudio descriptivo. Siempre va a salir 350, siempre. Cuando no se conoce la cantidad de población y cuando se está trabajando con P y Q igual a 0,5, o sea, con parámetros conocidos o asumidos. Por eso esos números a mí no me generan confianza. En cuanto a la representatividad, se refiere a la probabilidad de que todos los elementos de la población tengan la misma opción para ser seleccionados. Y dice el autor, el muestreo exige dos procedimientos consecutivos. Y esto es importantísimo, porque muchas veces también a la hora de hacer la investigación se confunde esto. Dice, el primero es el cálculo del tamaño de la muestra. Y el segundo es el procedimiento de selección para garantizar la representatividad. Me explico. Una cosa es muestrear y otra cosa es calcular la muestra. Para hacer un ejemplo, una analogía así muy sencilla. Si yo voy al mercado y no tengo mi lista previa, puedo comprar 2 kilos, 3 kilos, 1,5 kilos. Y puede valer, ¿no? Pero lo ideal que sería que yo en mi casa diga, voy a comprar 800 gramos de quinoa, 1 kilogramo de camote. Voy al mercado y lo compro. Ese cálculo de 800 gramos sería el cálculo de la muestra. E ir al mercado ya exige otro tipo de técnicas o habilidades. Porque no es lo mismo muestrear que muestreo. Eso quiero que ustedes lo tengan en mente con mucha claridad. Dice así el autor, en muchas tesis doctorales, sin embargo, se enfatiza más el tamaño de la muestra, pero no se menciona nada sobre los procedimientos empleados para seleccionar cada unidad muestral. Y eso es absolutamente cierto. Miren, lo que yo escuché en algunas clases de doctorado es lo siguiente. Para pregrado 100, maestría 300, doctorado 500. No tiene ningún sentido metodológico ni teórico esa forma de creer que a mayor nivel de investigación más muestra es absolutamente sin fundamento. Entonces, lo que pasa es que muchas universidades fomentan fomentan y te dicen, mira, hay que tener una muestra grande. Sí. El problema es que no te enseñan cómo hacer esa muestra. Y para eso les voy a mostrar un pequeño ejemplo antiguo, pero útil. Antiguamente, y cuando digo antiguamente me estoy refiriendo a, ¿cuánto será? Unos 20 años, 15 años.
20 años. Antiguamente, cuando no había mucho manejo de las tablas, de la estadística y todo eso, no había forma de hacer un muestreo adecuado. Entonces, ¿cómo se hacía el muestreo en esas épocas? Se hacía con números aleatorios. Entonces, quiero mostrarles un ejemplo de cómo se hacía antiguamente. Es más, yo he enseñado a utilizar tablas de números aleatorios a mis estudiantes hace un tiempo. También en SPSS y todo lo demás. Entonces, si ya tenemos lista nuestra cantidad de muestra que viene con fórmulas y procedimientos, ahora hay que ver cómo los elegimos. En otras palabras, supongamos que yo tengo aquí una población, ya, por decir, necesito de ellos, aquí son 5 personas, sí. Necesito de estos 5 escoger 2. Mi cálculo de la fórmula dice 2. La pregunta es, ¿cómo elijo a estos 2? ¿Pueden ser ellos 2? ¿Pueden ser ellos 2? ¿Él? ¿Cómo? Entonces hay distintos procedimientos. Y ahí aparece el tema del muestreo probabilístico o el no probabilístico, que es otro rollo. Entonces vamos a hablar aquí del muestreo probabilístico. Porque el no probabilístico es más por conveniencia y bola de nieve, etcétera, etcétera. Cosas que son más sencillas y que no necesitan mucha explicación. Está, por ejemplo, el muestreo en cadenas, por redes, muestreo por cuotas, muestreo por sujetos voluntarios y el muestreo por conveniencia, que son los 4 clásicos del muestreo. ¿Cómo se utiliza entonces para hacerlo de manera más directa? Tengo aquí mi población que son 5 y necesito escoger a 2. Antiguamente se utilizaban estos números aleatorios. Ahí están. Entonces, con números aleatorios podía elegir a mi muestra de manera probabilística representativa. El problema está en que, si por ejemplo mi muestra es de 10, muy fácilmente elijo de un marco muestral con ayuda de mis números aleatorios a los 10. Pero ¿qué pasa si tengo un marco muestral de 1000 personas y mi muestra es de 200 personas? Entonces ya se hace impráctico hacer esto, que es manual. Entonces, para eso existen estadísticos o programas estadísticos como SPSS que hacen el trabajo más fácil. Pero ahí encontramos otra complejidad. Porque el tener una población de 1000 y tener una muestra de 200, ¿no será que mi población no la estoy viendo bien? ¿No será que hay estratos? ¿No será que hay conglomerados? ¿No será que puedo aplicar un muestreo sistemático? Entonces noten cómo ya se está haciendo más complejo esto. Por eso les decía que al final la teoría de muestreo es una cuestión bastante densa. Aquí están las fórmulas que les mencionaba. Esta es, por ejemplo, para proporciones y para medias, cuando tengo la población conocida. Y aquí está cuando no tengo la población conocida. Ahí se ve, ahí sí, ahí se ve. Entonces no es lo más adecuado. Y hay formas y procedimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos. Aquí el autor habla de tipos de muestreo: probabilístico, intencional, cuotas, caso único, accidental, etcétera, etcétera. Y para ir terminando ya este video, que ha sido más largo del que yo pensaba, vamos a ver errores de representatividad. La representatividad no siempre se va a lograr y depende del estudio también. Miren, aquí voy a volver a... Creo que se me ha perdido. Estaba el tema del muestreo y me parece bastante útil. Sí, aquí lo tengo. Tamaño de la muestra y tipos de muestreo. Aquí está, muestreo no probabilístico, por conveniencia, por cuotas, por sujetos voluntarios. Les muestro el mapita bien bonito que han hecho en este libro. ¿Cómo es esto de sujetos voluntarios? Hay estudios en los que es imposible hacer un muestreo probabilístico. Imposible hacer por estratos, por conglomerados, bietápico. No hay forma. Entonces, ¿qué hacen en las universidades? Colocan una publicidad, se necesita voluntarios y los voluntarios se acercan. Ese es el muestreo que está mencionando aquí. En ese caso, por ejemplo, la representatividad no se puede lograr. Es una limitación de ese tipo de muestreos. Sin embargo, al
tener voluntarios podemos lograr una profundidad en los análisis que no se podría lograr con otro tipo de muestreo. Entonces, como menciona el autor, cada tipo de estudio define el diseño de estudio, para ser más directo, el diseño de estudio define la muestra y el muestreo. Finalmente, para ir cerrando este video, leeré 4 errores de representatividad muestral más frecuentes en las tesis doctorales. Primero, la población no está bien delimitada y definida. Sí, hay poblaciones en las que no se ha delimitado bien. No se indica cuántos son y cuáles son sus características. Personalmente, yo apuntaría más a las características que al cuántos son. A veces hay estudios en los que no es posible identificar cuántos son. Es imposible. Pero sí es posible determinar las características, porque eso me va a ayudar a mí a tener criterios de inclusión y exclusión más claros. Segundo, no se mencionan los criterios de inclusión y exclusión. ¿Notan cómo está encadenado? Sí. Y a veces, y aquí también podría decir varias cosas. Esto es muy importante porque las conclusiones del estudio se encadenan de los criterios de inclusión. Es decir, estos criterios me sirven a mí para lo siguiente. Al final, cuando yo tenga clara mi población, yo podré definir cómo se aplican los resultados a la población. O en términos más claros, podré saber a dónde puedo generalizar mis conclusiones y a dónde no puedo generalizar mis conclusiones. Esa es la importancia de los criterios de inclusión. Ahora, sobre criterios de inclusión, una breve palabra porque es importante. Por ejemplo, criterios de inclusión. Necesito estudiantes mayores de 18 años. El criterio de exclusión no sería estudiantes menores de 18, porque evidentemente en el criterio de inclusión ya está fuera los de 18, los menores. Entonces no hay que colocar criterios de inclusión que sean opuestos unos a otros, sino distintos. Por ejemplo, algunos colocan criterio de inclusión que haya firmado el consentimiento y exclusión que no haya firmado el consentimiento. Es obvio, entonces no hay que redundar. Recuerden que la ciencia exige economía en las palabras, en las ideas. Todo debe ser lo más directo, lo más sencillo posible. Entonces, no va 18 menores mayores, no. Iría, por ejemplo, ¿no? Estudiantes mayores de 18 en criterios de inclusión y en criterios de exclusión, por decir, dependiendo, estudiantes que tienen algún tratamiento médico. De esa manera, ambos criterios actúan y refuerzan la elección de mi muestra. Negligencia en la presentación de criterios muestrales o selección muestral. Sí, definitivamente. O bien, el tesista no indica cómo calculó su muestra o no indica cómo la seleccionó. Ahora alguien dirá, pero profesor, yo no voy a hacer un análisis con personas. Yo voy a, por ejemplo, hacer un muestreo de latas de conserva en un almacén para ver vida útil, para ver latas dañadas, etcétera, cosas así. Entonces, por ejemplo, pensando en ese tema, ahí tengo un libro que se llama Estadística para el control de calidad y es otro tipo de procedimientos. Y ahí el muestreo también hay formas, en X, en ASPA, hay distintas maneras como se pueden muestrear cuando no trabajamos con personas. Entonces, por eso quiero que ustedes tengan en mente que el muestreo es todo un conjunto enorme de conocimientos que poco a poco los investigadores deben aprender a manejar. Los tesistas que no quieran o que no tengan en mente hacer carrera académica no necesitan conocer todo, solo necesitan conocer lo suyo. En cambio, los investigadores, asesores, profesores de metodología de la investigación, jurados de tesis, académicos, ellos sí están en la obligación de conocer los métodos de muestreo quali y quanti, y de preferencia los que estén en su área de investigación. Y finalmente el último error dice, no se explica por qué se está usando tal muestreo, no se presenta y expone el procedimiento muestral, el tamaño y selección es inadecuado.
no se justifica, no se expone el tipo de muestreo empleado, no se expone cómo se ha seleccionado a los integrantes de la muestra. La información es insuficiente. Entonces, hasta aquí llegamos con el video número 15. El muestreo, sabía que iba a ser un video largo y extenso. Así que nos vemos en el siguiente video, el 16, donde vamos a ver producción de datos 2 y vamos a hablar de fiabilidad y validez, o mejor conocido como confiabilidad y validez, donde también hay mucho que decir, mucho que aportar y mucho para iluminarnos. Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día donde estén. Que les vaya muy bien.